capítulo 1, versículos 8 a 16. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Señor, queremos poner esta palabra, Señor, en tus manos. Es la palabra inspirada por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, y queremos que esa palabra pueda, Señor, caer en nuestras vidas y que nuestros corazones puedan ser buena tierra para recibir la palabra que tú nos has dado. Que tu Espíritu Santo nos ministre en forma personal, particular a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, y que nosotros podamos hacer los cambios que lleven gloria a tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, es tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Amén. y amén. Amén. Bueno, el mensaje que voy a estar compartiendo el día de hoy es: el amor de Dios es tan grande que nos advierte para no ser engañados. El amor de Dios es tan grande que nos advierte para no ser engañados. La semana pasada comencé el estudio del libro de Judas, y si no estuvieron aquí pueden escuchar el video grabado del mensaje, pero voy a hacer muy rápido un resumen. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de perseverar hasta el final en el caminar cristiano y de estar atentos para no ser engañados. Y la palabra del Señor nos mostraba que a través de este hermano, el hermano Judas, que prácticamente, aunque no fue un apóstol en el sentido de los primeros llamados por el Señor, de los primeros 12, pero es una figura prácticamente apostólica, es decir, de autoridad en la iglesia del Señor. Este Judas era el medio hermano del Señor Jesucristo, un hombre que se entregó al Señor con todo su corazón una vez que el Señor fue resucitado. Antes de eso, dice la palabra que sus hermanos no creían en él. Y una vez que él se entregó al Señor, viendo la obra de Dios, que el Señor todo lo que había dicho lo cumplió, él se convirtió en una figura principal, un líder de la iglesia. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él nos escribió este libro, que es el libro de Judas, que tiene un solo capítulo con 25 versículos, y que algunos de nosotros estamos estudiando en mayor profundidad. Bueno, él dice que tenía una gran solicitud de escribir, quería escribir acerca de la común salvación que había entre el pueblo de Dios en ese momento y él, pero mirando lo que estaba pasando en la iglesia, él tuvo que entrar a escribir, llamando la atención a los hermanos para que ellos estuvieran atentos a los engañadores que se habían metido dentro de la iglesia del Señor en el primer siglo. Pero no solamente en ese tiempo han venido engañadores, sino que a través de todas las edades,
Y en los tiempos finales, de acuerdo a las palabras proféticas del Señor, el engaño iba a ser mayor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 que mirad, es decir, estén muy atentos que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. No dice a pocos, dice a muchos. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos, tiempos en los que tenemos que estar atentos, tiempos en los que tenemos que estar en comunión con el Señor, tiempos en los que tenemos que estar estudiando la palabra del Señor para que estas cosas no nos dañen nuestra vida espiritual. Entonces él dice que quería escribir de una cosa, pero terminó escribiendo de otra cosa. Y la semana pasada vimos cómo el Señor, que no hace diferenciación en su justicia tan grande, no hace diferencia de personas, Él, así como salvó al pueblo de Israel de Egipto, dice que una vez que ellos salieron y no creyeron en el Señor ni en las promesas del Señor, no creyeron en la palabra de Dios, tuvieron que ser destruidos. Luego nos ponía el ejemplo de los ángeles que pecaron, los cuales también están en prisiones de oscuridad esperando el juicio del gran día. Y finalmente nos mencionaba a las ciudades de Sodoma y Gomorra que se pervirtieron y fueron en vicios en contra de la naturaleza. No solamente pecaron en un tipo de inmoralidad sexual, sino que fueron más allá todavía. ¿Y acaso nosotros no vivimos tiempos similares? ¿Acaso en los días pasados no tuvimos al líder de la nación en la que vivimos diciendo y aplaudiendo la inmoralidad y diciendo que la gente que vive en una inmoralidad contra la naturaleza eran el alma de este país? Que Dios nos ayude, amén, porque nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa, dice la palabra, a la cual nosotros tenemos que aprender con sabiduría a movernos. Amén. Y entonces llegamos después de todo esto mirando de que el castigo para aquellos que se rebelan contra del Señor, aquellos que se rebelan en contra de la palabra del Señor, en contra de lo establecido por Dios, el castigo va a llegar. Usted a veces piensa, ¿por qué la gente hace cosas malas y a veces muy malas y no se ve que les llegue el castigo? No se preocupe, descanse en el Señor, porque el Señor a su tiempo le va a dar el castigo a cada uno, es lo que dice la palabra del Señor. A veces el Señor espera, porque dice que no quiere que ninguno se pierda. El Señor a veces ha esperado por nosotros, el Señor a veces ha estado esperando por ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para que nosotros podamos levantar nuestra vista y mirarle a Él, y para que nosotros podamos servirle con todo el corazón. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Pero llega un tiempo donde el juicio viene. Y dice el versículo 8, ya entramos al estudio del día de hoy, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De qué está hablando aquí? Si nosotros miramos en el contexto de lo que venimos, está hablando de todas estas personas que falsamente se metían en las congregaciones, encubiertamente, solapadamente, y querían traer una doctrina que iba en contra de lo establecido por el Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que perseverar en la comunión con Dios, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, amén, en el partimiento del pan, como lo hacían los primeros discípulos del Señor. Sin embargo, estas personas, dice la palabra, no obstante, de la misma manera que estos que hemos mencionado antes, estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué quiere decir con estos soñadores? ¿Es malo soñar? No, pero estas personas lo más probable estaban diciendo que recibían sueños proféticos de Dios, que eran visionarios, y esos sueños iban en contra de la palabra del Señor. Yo les he dicho muchas veces a los hermanos aquí y en las clases del Instituto Bíblico que no importa lo que una persona nos venga a decir ni quién es la persona. No importa si esa persona me cae muy bien o me cae muy mal. Si lo que la persona está diciendo, enseñando o predicando no está de acuerdo a la palabra del Señor,
nosotros tenemos que desechar eso. Por eso dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y para que nosotros podamos diferenciar entre qué es lo bueno, qué es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, estamos en problemas. Si la única vez que usted estudia la palabra de Dios o recibe algo de la Biblia es el día que usted viene a la iglesia, entonces está en problemas. Necesita hacer un cambio y necesita comenzar a estudiar la palabra, a leer la palabra, mínimamente, por lo menos leerla. ¿Amén? Como mínimo. Entonces estos soñadores, esta gente que decía tener estos sueños proféticos y hablaban en nombre de Dios, estaban enseñando y promoviendo cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué cosas promovían? Mire, veamos ahí mismo en el versículo. Estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué es mancillar la carne? Mancillar quiere decir que manchaban, que contaminaban. ¿Y cómo? Si nosotros leíamos los versículos anteriores, estaba promoviendo un libertinaje. ¿Se acuerda que dice, estos hombres entraron encubiertamente, los cuales convierten en libertinaje la gracia de Dios? Es decir, ellos decían, no te preocupes, tú puedes seguir pecando, tú puedes seguir viviendo en adulterio, tú puedes seguir viviendo en fornicación, tú puedes seguir mirando pornografía, tú puedes seguir haciendo cosas malas, tú puedes seguir teniendo tu propio evangelio, porque al cabo ya Dios te salvó. Y eso iba en contra de lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado de no tener nuestro propio evangelio, sino que tener el evangelio del Señor. Porque es fácil seguir, ¿no es cierto? Y nosotros a nosotros mismos a veces nos empezamos como a excusar y a suavizar. No, es que yo hago esto porque por esta razón. No es tan malo. Al cabo voy el día domingo a la iglesia. Pero, ¿sabe usted que dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también pasará. Entonces tenemos que apegarnos al evangelio del Señor. Y dice que promovían la degeneración del ser humano. Eso es mancillar la carne. Y eso no solamente se da fuera del contexto de gente cristiana, sino que nosotros, si vamos a diferentes lugares donde se dice que son cristianos, usted va a encontrar a muchos grupos donde se está promoviendo la degeneración del ser humano, bajo el lema de que Dios ama a todos. Y sí, Dios ama a todos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si la persona quiere seguir viviendo en pecado, Dios no lo va a obligar a andar en su camino. Y eso ocurre, hermanos, y esto es fuerte, aún para nuestros familiares, aún para los cercanos a nosotros. Nosotros vamos a orar y Dios en su misericordia puede, ¿no es cierto?, rodear a esa persona con personas que le hablen de Dios, que de una u otra manera escuche el mensaje. Pero Dios no lo va a obligar. No lo va a obligar, téngalo claro. Porque la salvación, el aceptar a Cristo, el seguir a Cristo, el ser un discípulo del Señor, es algo personal e individual. Amén. Amén. Dice que estos mancillan la carne, pero tienen otra cosa, rechazan la autoridad. Eso viene de una palabra griega que quiere decir que despreciaban la autoridad, pasaban por alto, la anulaban, no les importaba nada, rechazaban a aquellos que estaban también en autoridad puesta por Dios. Porque allí en esta iglesia y en estos grupos donde el hermano Judas a los que les escribe, estaban estos hombres metidos adentro. Hay algunos que se rebelan contra Dios y se van de la iglesia y dicen, yo ya no creo más en Dios, ya desperté de este sueño y yo ahora quiero vivir mi vida, y se van. Pero hay otros que se quedan adentro y pervierten a los que están alrededor. Y es una mayor condenación. Amén. Porque ¿qué dice la palabra? Que si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos, el juicio de Dios está sobre esa persona. Entonces rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, maldicen a los seres celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Viene de una palabra
griega que prácticamente está diciendo que blasfeman las cosas gloriosas. Pero de acuerdo al contexto, están blasfemando a los seres celestiales. Y nos muestra aquí la palabra que nosotros tenemos que ser personas que tienen cuidado en su forma de hablar y de expresarse respecto a algunas cosas. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, aquí hablándonos de esto, continúa el hermano y dice que el arcángel Miguel, arcángel es una palabra que se denota a un ángel principal, a alguien de un alto rango. En la Biblia no se mencionan muchos arcángeles con nombre. El único que se menciona con nombre es el arcángel Miguel. ¿Ok? Entonces es un arcángel de un rango alto. Y dice aquí la palabra: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Usted sabe que lo último que nosotros sabemos de Moisés en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es de que Moisés murió, y dice la palabra que el Señor lo enterró por allí y nadie supo el lugar donde había quedado. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde apareció esto? Que el arcángel Miguel contendía con el diablo. Bueno, usted sabe que probablemente el hermano o lo recibió por una revelación de Dios, o lo tomó de alguna fuente contemporánea en el tiempo que él vivía. Y hay un libro de esos tiempos que se llama La Asunción de Moisés, donde los estudiosos concuerdan de que fueron tomadas estas palabras de allí. Y nosotros muchas veces también tomamos palabras, ¿no es cierto?, en nuestro diario vivir de cosas contemporáneas a nosotros. Por ejemplo, hay un dicho que me imagino que en sus países también lo dicen, que dice, por ejemplo: el que mucho abarca, poco aprieta. No es, usted no lo va a encontrar aquí en un proverbio, en alguna parte de la Biblia. Sin embargo, es una verdad. Cuando nos metimos en muchas cosas, estamos después bien ahogados y no alcanzamos a terminar ninguna bien. Otros dicen: cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y todos entendemos, y usted ahora, si le está en este momento doliendo el pie, se va a recordar por mucho tiempo esto. Cada uno entendemos lo que está diciendo, que hay cosas en nuestras vidas que solamente nos están molestando a nosotros, no le molestan a otra persona, porque lo que le molesta a otra persona no me molesta a mí probablemente. Pero todos tenemos situaciones en nuestras vidas que a veces nos están molestando y necesitamos solucionar. Bueno, entonces el hermano Judas nos dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Quizás, mire, el diablo no es omnisciente, es decir, él no conoce todas las cosas, porque a veces nosotros lo ponemos en un lugar que no es bíblico y pensamos que conoce todo. No, él no es omnisciente. Omnisciente quiere decir una persona que conoce todas las cosas. Solo Dios es omnisciente. Amén. Solo Dios es omnipresente. Amén. Solo Dios es omnipotente, es decir, que tiene todo el poder y está en todo lugar. Amén. Pero el diablo no. Sin embargo, el enemigo a veces percibe los planes que Dios tiene con la vida de una persona. Y a veces en ese percibir trata de ir y destruir la vida de esa persona. Desde que Moisés nació, el diablo, a través de Faraón, trató de destruir la vida de Moisés. Él era un bebé, todavía no decía probablemente sus primeras palabras, y ya había sido dado un decreto de que todo niño varón que naciera de los hebreos, de las hebreas, de los judíos, tenía que ser muerto. Pero dice la palabra que la madre de Moisés, y aquí yo entiendo toda la familia de Moisés,
crearon un plan porque no querían entregar ese hijo pequeño a la muerte. Y lo miraron, dice la palabra, y vieron que él era niño hermoso. Y no se refiere, porque a veces nosotros pensamos, oh, mira qué cute el bebé. No, no ese tipo de niño hermoso que nosotros pensamos, mira qué bonito el niño. Sino que ellos vieron por la fe que ese niño tenía un propósito. Y que ese niño Amén. podía llegar a ser, aleluya, el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Y así Dios tiene propósitos y planes con nuestras vidas, y el diablo, que percibe lo que Dios quiere hacer, trata de destruirnos, trata de pararnos, para que nosotros no alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor Jesucristo es más que victorioso. Amén. Y Él nos rescata, nos trae, Aleluya. nos busca una y otra vez para ponernos en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Gloria a Aleluya, Cristo. aleluya, porque Aleluya. más que victoriosos somos en Cristo. Aleluya, Aleluya. bendito sea el Señor. Bendito. Y dice que Moisés, siendo ya adulto, el Señor lo usó para ser el libertador de Israel. Pero cuando él murió, imagínense que ya, a veces, bueno, ya se murió, se acabó. Como dice un dicho por ahí, muerto el... No sé, Rey muerto, rey puesto. ¿Cómo? A veces Muerto pensamos el que cuando una persona muere, ¿no es cierto?, se acabó todo. Sin embargo, aquí vemos que cuando la gente son personas de Dios, personas comprometidas con el Señor, no perfectos en lo humano, porque ninguno de nosotros es perfecto humanamente hablando, pero hay una diferencia en estar comprometido con el Señor con todo el corazón. Aún muertos, el enemigo todavía trata de hacer algo. Y aún muertos, las personas pueden dar testimonio. Dice la palabra que la sangre de Abel, aún muerto él, daba testimonio, clamaba a Dios por justicia. Cuando Eliseo murió, el profeta Eliseo, él estaba muerto ahí enterrado. Y iban unos ladrones que habían robado algunas cosas y llevaban el cuerpo de un muerto. Y cuando vieron que los venían persiguiendo, tiraron el cuerpo justo allí donde estaba Eliseo. Y el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo y vivió. ¡Aleluya! Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Porque nosotros en Aleluya. Cristo somos más que vencedores. Amén. Y nuestras vidas tienen un propósito, hermanos y hermanas. Nuestras vidas tienen un propósito. Y el enemigo lo Amén. sabe, lo percibe de alguna Amén. manera y quiere Aleluya. destruirla. Y por eso nos quiere desanimar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros desanimados, que ya queremos decir, ay, ya no sigo, ya no puedo más, ya no voy más a la iglesia? ¿Por qué? Porque ya no tengo fuerza, porque oro y ya veo que nada pasa, que la respuesta no viene, y como que sentimos el desánimo de tirarlo todo. ¿Sabe usted que el enemigo quiere que usted haga eso, que usted tire todo, para que el propósito de Dios no se cumpla? Y Dios Amén. puede hacer grandes cosas con nosotros. Dios Amén. quiere hacer grandes cosas con nuestras Amén. vidas. Aleluya. Aleluya. Grandes a los ojos de Dios. Amén. Aleluya, sí, Señor. Y dice que disputaba con el diablo, el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. El diablo de alguna manera quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? No lo sabemos. Algunos piensan que lo quería para usarlo y tenerlo allí como un monumento, una reliquia, para que el pueblo se volviera a la idolatría. Como un ídolo. Quería tenerlo allí levantado de alguna manera y que la gente fuera idólatra. O bien quería destruirlo. ¿Por qué? Porque si usted ve más adelante en los evangelios, usted va a encontrar que cuando el Señor Jesucristo, poco antes de ir a la cruz del Calvario, al momento máximo de que Él iba a dar su vida por nosotros para salvarnos, aparecieron en la transfiguración del Señor Moisés y Elías. Entonces, de alguna forma, probablemente quería destruir el cuerpo de Moisés. Y luego, en Apocalipsis, usted ve que durante el tiempo de la gran tribulación van a aparecer dos hombres, los dos testigos, de los cuales uno se piensa con seguridad es Moisés. Y aquí nosotros vemos que quería el cuerpo, quería hacer algo, quería o llevarlo a la idolatría o destruirlo.
diablo, porque dice que contendía con el diablo. Diablo viene de una palabra griega diabolos, que quiere decir calumniador. El diablo es calumniador. Ustedes escucharon eso, no me calumnies, es decir, no me estés levantando falsas acusaciones. El diablo es un acusador, es alguien que anda calumniando, el que anda hablando mentiras en contra de los hermanos, dice la palabra del Señor, que es el acusador de los hermanos. Que cuando los hijos de Dios andan, ¿no es cierto?, mal, el enemigo está allí, mira, 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 mira. Señalando. El acusador de los hermanos. Y aquí estaban contendiendo con el arcángel Miguel. No estaba contendiendo con Dios mismo, estaba contendiendo con un representante de Dios, poderoso, un arcángel. Pero no estaba al mismo nivel de Dios. Entonces tenía que contender con alguien a su mismo nivel, un arcángel. Y algunos falsas sectas dicen que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. No, es mentira, porque el Señor Jesucristo es Dios, de acuerdo a la palabra, y el diablo no está al mismo nivel que Dios. Por eso que contendía con el arcángel Miguel. Y aquí nos dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí hay una enseñanza grande, profunda, que todos debiéramos meditar. Hay lugares donde la gente pasa a otros extremos en la guerra espiritual y vienen y supuestamente maldicen al diablo, lo mandan de aquí para allá, lo hacen esto y lo otro. Cuidado, porque aquí un arcángel, la autoridad que máxima prácticamente de los ejércitos celestiales, le dice: el Señor te reprenda. Es decir, no profirió. ¿Y por qué viene diciendo eso? Recuerda que venimos del versículo 8, que estas personas, estos falsos maestros, venían enseñando, mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Entonces nosotros tenemos que estudiar la palabra para poder usar la palabra como corresponde. Sí, el Señor nos dio autoridad, ¿no es cierto?, para echar fuera demonios. Pero tenemos que tener cuidado en las cosas que nosotros hacemos o nos movemos, porque Dios tiene el control de todo. Igualmente, por ejemplo, de los ángeles. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1 que los ángeles son ministros, llamas de fuego enviadas a favor de los herederos de la salvación. Pero a veces la gente llega: desato ángeles aquí y allá y los mando para acá y que me hagan esto y vayan. Cuidado, cuidado, porque nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor y a las enseñanzas de la palabra del Señor y orar conforme a la palabra del Señor. Amén. Tengamos cuidado en la forma en que nosotros hablamos. Si este arcángel, dice aquí, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y en otra parte de la Escritura también nosotros encontramos la misma idea, donde el Señor ya tiene el juicio. Mire, el diablo ya está condenado, el diablo ya está, hermano, ya está derrotado. El diablo ya tiene, ¿no es cierto?, decretada su sentencia. Lo que pasa es que todavía está decretada, pero no se ha concretado. Es como cuando le dan una orden de arresto a una persona, pero todavía no llegan y la arrestan directamente, es decir, esa persona todavía anda haciendo cosas. El enemigo está derrotado y ya está vencido. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero en su momento esto se va a concretar al 100%. Usted puede preguntarse muchas cosas, pero anótelas y se las pregunta al Señor cuando llegue arriba. Porque algunos preguntan: ¿pero por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite esto otro? Anótelas y se las pregunta al Señor cuando llegue al cielo. Amén. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. La visión de Dios está todo delante de Él, pasado, presente y futuro. Él conoce todo. Por eso que decíamos, ¿se acuerdan los versículos anteriores cuando dice: porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación? Y decimos: bueno, entonces, ¿cómo fueron destinados para esta condenación? Es decir, Dios miró y dijo: este van a estar destinados para condenación y estos no. No.
Lo que pasa es que veíamos también en la palabra del Señor que sin Cristo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, toda la raza humana. Pero en el amor de Dios, el regalo de Dios es salvación a través del Señor Jesucristo. Y aquel que cree en el Señor y recibe ese regalo, recibe la salvación eterna, el perdón de pecados. Pero el que no recibe eso, ya es condenado, ya estaba condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Amén. Y no es que Dios quiera, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, Él no va a obligar a nadie. Amén. Amén. Entonces, la palabra aquí es, cuando dice el Señor te reprenda, quiere decir el Señor te repruebe, te amoneste, expresa una fuerte reprobación hacia alguien. Y la forma de la lucha de Miguel con el diablo es un modelo que nosotros debiéramos aprender para la guerra espiritual. Miguel estaba en una batalla, pero él se enfrentó al diablo con la autoridad del Señor, no en su propia autoridad. ¿Se acuerda usted en una oportunidad que dice que unos hombres fueron a echar fuera demonios porque veían que Pablo echaba fuera demonios en el libro de los Hechos, y se acercaron allí y dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, y querían echar fuera el demonio, y dice que los demonios que tenía la persona se tiraron sobre estas personas, estos hombres, y los hombres tuvieron que salir corriendo desesperados, porque dijeron: a Pablo conocemos y sabemos que él es Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Dios nos ayude, amén. Amén. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Se ha fijado usted que hay personas que hay cosas y temas que no dominan, sin embargo son buenos para hablar o buenas para hablar? Ajá. Había una hermana que ya falleció y decía: la ignorancia es atrevida. Y sí. Y es muy Porque atrevido. llega y se atreven a hablar cosas que no conocen. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. No conocen lo que estaba hablando de las potestades superiores, de las potestades espirituales. Y en las que por naturaleza conocen, en las cosas naturales de la vida, no espiritual, sino que en las cosas normales de la vida, se corrompen como animales irracionales. Las cosas que conocen las usaron para corromperse. Nosotros estamos viviendo esos tiempos donde la corrupción está a un nivel, hermano, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Si usted viene y dice: mire, yo hago esto y es malo, y todos lo aplauden, qué valiente es una persona que debe ser reconocida, y usted viene y habla algo correcto, y a usted no lo aplauden. Le aplaudirán la cara, pero no lo aplauden a usted, ¿me entiende? Al contrario, dicen: no, esta persona es intolerante, es esto y esto otro. En lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Versículo 11. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí da 3 ejemplos para mostrar que estas personas que se han corrompido van a tener un fin malo. Y los 3 ejemplos vienen del Antiguo Testamento, y no entra a dar un detalle profundo de cada uno de ellos, porque cuenta el hermano que los lectores a los que les está escribiendo ya conocen la Escritura, ya conocen estas historias del Antiguo Testamento. Entonces menciona a Caín. Caín, dice la palabra, que ofreció a Dios una ofrenda juntamente con su hermano Abel, y a Dios no le pareció bien la ofrenda de Caín. Y otra vez entramos al punto: entonces Dios a este le dijo que no y a este que sí. No. Si nosotros miramos lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, porque sin fe
Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las cosas que nosotros hacemos tenemos que hacerlas con la fe en el Señor. Porque usted puede hacer muchas cosas, si usted no lo hace con fe en el Señor Jesucristo y en su palabra, no sirve de nada. Podemos convertirnos en gente religiosa. Religiosamente estamos haciendo las cosas. Y sí, parecemos religiosos, pero no lo estamos haciendo con fe. Luego nos dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer en el libro de Números, capítulo 21, 22, 23, 25, 31 de Números. Balaam era un profeta y cuando los de Amón querían venir, tenían miedo del pueblo de Israel, quisieron contratarlo bajo un pago para que él viniera y maldijera a los israelitas. Y como él sabía, imagínense, él sabía, porque profetizaba de parte de Dios, él sabía que Dios no quería maldecir a los israelitas, pero como le habían dicho, mira, te vamos a ofrecer esto y esto y esto, te vamos a pagar tanto, se vio tentado. Y dice que le dijo, no, mire, yo no puedo ir a maldecirlos. No los puedo ir a maldecir porque no puedo maldecir al que Dios bendice. Y mandaron a otros con más dinero, más reconocidos, para ver si lo convencían. Y él, al final el Señor dijo, ya, anda con ellos. Pero no le dijo que tenía que decir ni nada. Y él se puso a profetizar, si usted lee allí, y él no podía profetizar maldiciendo a Israel. ¿Por qué? Porque era bendito de Dios. Entonces lo que profetizaba, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, eran que Israel iba a ser bendecido, que sus enemigos iban a quedar tirados ahí esparcidos, etc. Pero su corazón estaba atrás del dinero. Entonces él quería ver qué podía hacer para conseguir ese dinero. ¿Y sabe lo que hizo? Como ya vio que no podía maldecirlo directamente, entonces aconsejó a este rey Balaam y le dijo, mira, manda unas mujeres de tu pueblo, ¿no es cierto?, paganas, bien bonitas, bien arregladitas, bien seductoras, y que vayan con los hijos de Israel. Y cuando ellos se vuelvan a la idolatría, siguiendo a los dioses de ellas, y pecando y fornicando, entonces Dios se va a enojar y los va a destruir. Y así fue. Si usted lee la palabra y va al capítulo 31 de Números, usted va a ver que dice la palabra que murieron como 24.000 de Israel. Probablemente él recibió un pago por eso. Por eso dice aquí, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y Coré, por último, el último ejemplo que está poniendo allí, era un hombre que se rebeló junto a otros dos en contra de la autoridad de Moisés. Y dijo, hey, momento, ¿cómo que Dios solamente va a hablar a través de ti y de Aarón? ¿Acaso nosotros no somos también, no somos ministros, no somos gente del pueblo de Dios? ¿También acaso Dios no puede hablar con nosotros? ¿Ustedes qué se creen? ¿Se están enseñoreando de nosotros? Etcétera, etcétera. Y Dios los destruyó. ¿Se acuerda que en una oportunidad vimos, se abrió la tierra y se los tragó? Y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, estas personas de las que estamos hablando, de las que viene hablando aquí el hermano Judas, es para advertirnos a nosotros, para que nosotros estemos atentos y no seamos engañados por personas que están o llegan a nosotros, pero que no tienen la doctrina de Cristo. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estas mismas personas de las que está hablando son comparadas, se hace una comparación a nubes sin agua. Usted sabe una nube sin agua, una nube cuando tiene agua va
tirar el agua, las semillas van a crecer, etc. Pero una nube sin agua puede ser hasta una nube tóxica. Cuando los trenes se descarrilaron por allá, en esos estados que hemos estado mirando en las noticias, salió una nube inmensa, pero era una nube tóxica. Estos son nubes sin agua, llevados de acá para allá por cualquier cosa, por cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape quería decir una fiesta que celebraban los primeros cristianos, una comida fraternal. Ellos se juntaban, escuchaban la palabra del Señor, muchas veces tenían la Santa Cena y luego tenían una actividad donde, como a veces lo hemos hecho, ¿no es cierto?, cada uno traía su platito, su comidita, su postrecito. Estas personas, dice, son manchas en vuestras fiestas solemnes, porque se sientan allí y se ponen a comer y a hablar sus barbaridades, sus cosas que alejaban a la gente realmente del Señor, y se apacientan a sí mismos. Apacentarse a sí mismos es que se estaban alimentando ellos mismos en lugar de estar ayudando a otros, se estaban alimentando, estaban tomando el beneficio de las otras personas. Recuerdo que un hermano que conocí dice que en una iglesia donde fueron a predicar unas personas a las que les llamaban profetas y todo eso, que pidieron como 100.000 ofrendas en el día, cuando iban saliendo, él los escuchó decir, y esto lo desanimó de una manera tremenda porque era una persona relativamente nueva en el Señor y todo, escuchó a los supuestos predicadores y todos saliendo de allí y dijeron, ya nos desplumamos, que ya le habían sacado a la gente de esa congregación todo lo que podían. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, por eso nosotros tenemos que estar atentos. Amén. Amén. Y estas gentes no respetaban nada, eran personas sin vergüenza, que no respetaban a Dios, no respetaban a la gente que estaban allí, no respetaban a la autoridad, y los compara a nubes sin agua, a árboles otoñales sin fruto. Los árboles, el otoño viene, ¿no es cierto?, en la última temporada, para así decirlo, antes del invierno, la última vez que a lo mejor puede dar un fruto un árbol. Y si ya en ese momento no daba nada, entonces son comparados a árboles otoñales sin fruto. Dice 2 veces muertos y desarraigados, es decir, con la actitud y la enseñanza y el camino que han tomado, prácticamente ya no tienen prácticamente vuelta. De igual manera, ¿no es cierto?, estos son comparados a fieras ondas del mar. Yo no sé cuántos han estado y han mirado el mar cuando las olas del mar golpean y se forma la espuma. Ajá. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, sus actos, sus pecados, sus acciones, su forma de vida, llegan a ser manifiestas a todos. Ahí se ven, en la espuma. Estrellas errantes. Errantes, ¿usted sabe lo que es errante? Que andan de aquí para allá, pero las estrellas en general no son estrellas errantes, porque las estrellas, antiguamente la gente se guiaba por las estrellas. Entonces una estrella errante es algo que a veces pasa ahí como fugazmente. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí vuelve otra vez el hermano Judas a mencionar de una fuente que está fuera de los libros canónicos de la Biblia, pero está mencionando que Enoc, ¿se acuerda de Enoc? Que estuvo un poquito antes del diluvio. Dice que Enoc, séptimo desde Adán, séptima generación desde Adán, vio en el espíritu por la dirección de Dios, vio hacia el futuro el juicio. No estaba hablando allí mismo del juicio del diluvio, sino que estaba hablando de un juicio futuro, porque dice que lo vio y vio al Señor venir con sus santas decenas de millares. Y la Biblia nos habla de que el Señor un día va a regresar, en el libro de Apocalipsis, y va a regresar con sus santos. Así que el Señor va a estar viniendo probablemente con nosotros, sus santos, y Amén. Con sus ángeles, a
a hacer juicio, para hacer juicio contra Amén. todos. Aleluya. Contra todos. El juicio de Dios viene contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos, a todos aquellos que usted va a decir, pero ¿por qué? Usted no ve, porque a veces uno mira y dice, pero ¿cómo tanta maldad y no se hace justicia? No se preocupen, el Señor va a hacer justicia. Al Señor no se le va a pasar nada. Amén. Amén. Preocupémonos de estar nosotros bien con el Señor, preocupémonos nosotros de estar arrepentidos de nuestros pecados y limpiando nuestras vidas. Amén. Amén. Y de todas las cosas duras nos va a juzgar de los que los pecadores impíos han hablado contra Él. Y termina el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, es decir, hacen su propia voluntad, sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Estos son murmuradores. No creo que haya que dar mucha explicación acerca de lo que es murmurar, ¿verdad? Querellosos. Querellosos quiere decir aquel que se queja de cualquier cosa. Es quejoso, quejumbroso, que reniega de su suerte. Están descontentos y maldicen su suerte. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas para sacar provecho. Hay personas que adulan a otros, le hablan cosas buenas, pero en el fondo lo que están mirando es ver qué pueden sacar de esa persona al final. Y nosotros, el Señor nos advierte en su gran amor para que nosotros tengamos nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros sentidos espirituales abiertos. En su gran amor, Él nos advierte para que nosotros no seamos engañados y para que nosotros entendamos que si el juicio de Dios va a venir sobre todas estas personas, también puede venir sobre nosotros si nosotros realmente no nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y vivimos en la santidad de Dios. Amén. Les invito a ponerse en pie y vamos a estar orando al Señor. Señor Dios, te damos gracias, Señor, en este día. Señor. Quizás nosotros dijimos vamos a ir a la iglesia para escuchar un mensaje que nos levante el ánimo. Quizás venimos porque queríamos ser motivados. Pero tu palabra, Señor, es una palabra que tú dices y hablas a tiempo y fuera de tiempo. Sí, para que Señor. nosotros, Señor, podamos estar prevenidos, para que nosotros podamos estar atentos, Señor. Para que nosotros no caigamos en el error, Señor, de estas personas y de estas doctrinas, Señor, que están abundantes en los últimos tiempos. Amén. Gracias por tu palabra, gracias porque en tu gran amor tú nos hablas esta palabra, Señor, para despertarnos, Señor, para que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean sensibles a lo que está pasando alrededor de nosotros y para que nosotros podamos, Señor, tomar precauciones, no ser engañados como los que no conocen nada de ti. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a seguirte a ti, a seguir tu evangelio, no nuestros propios deseos, no nuestro propio evangelio hecho a la manera nuestra, sino que de acuerdo a tu palabra. Señor, que la palabra que ha sido expuesta el día de hoy, Señor, pueda producir en nosotros fruto para tu gloria, a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, bendito Dios. Tú, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, a ti sea la honra, la gloria, el poder, el imperio, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.